Bueno, hemos ya dado lectura a un pasaje bastante largo. Normalmente no se suele eh, leer tantos versículos, pero para esta ocasión es necesario y hemos dado lectura al capítulo 5 de Daniel, porque es necesario que hoy recordemos cómo se está moviendo la cultura. En nuestros días, la cultura está proponiendo diversas ideas que carecen de dirección. Hay un pensamiento generalizado en la actualidad que dice que las acciones valen por sí mismas, que todo el obrar del hombre, que las acciones del hombre valen por sí mismas. Se piensa de alguna manera que a pesar de que no tengan un fundamento, tienen un valor en sí mismas. Y el hombre de nuestros tiempos así lo cree y así lo confiesa. Pero cuando analizamos la escritura, vemos un mensaje muy diferente. Ahí nos podemos dar cuenta que las acciones tienen un fundamento determinado. Todo cuanto el hombre hace, sabemos que procede de las intenciones más profundas de su corazón. Porque ya una vez que adquirimos una madurez espiritual, alcanzamos a comprender que tenemos un fundamento, que todo nuestro actuar debe estar destinado para la gloria de Dios. Y con este precepto nos estamos distanciando de los presupuestos modernos de los que habla y cree el pagano. La escritura de alguna manera nos protege para tener esa luz que necesitamos en medio de las tinieblas. Si las acciones del hombre valieran por sí mismas, pues Dios hubiera aceptado todo tipo de ofrenda, todo tipo de servicio que se le hubiera ofrecido. El hombre antiguo no hubiera tenido ningún pretexto en presentar cualquier tipo de servicio, porque de alguna manera Dios se hubiera sentido obligado para recibirlo. Pero sabemos ante la luz de la revelación que esto no ocurrió así. Dios mandaba a sus profetas, mandaba a hombres que les encomendaba una misión muy particular, dar un mensaje específico de lo que Dios pedía, de lo que Dios quería para su voluntad. Y lo que Dios esperaba era que su pueblo respondiera en obediencia ante esos fundamentos, pero muchas veces no ocurría así. Por ejemplo, lo vemos claramente con el caso sucedido con Caín. Caín, olvidando todo fundamento, presenta una ofrenda extraña a Jehová. Él estaba convencido de que su servicio, de que su ofrenda sería bien recibida por parte de Dios. No obstante, teniendo como referencia a su hermano, en el que cumplía todo lo que Dios había pedido, se conducía en temor a Jehová, Caín no se dispuso a imitarlo. Caín llevaba una vida sumamente desordenada. Y él fue necio. Presentó una ofrenda, un sacrificio que Dios no pedía. Y lo único que consiguió con esto fue hacerse acreedor de la molestia de Dios. Y por ello fue confrontado con dureza, porque ciertamente este acto de presentar una ofrenda extraña eh, lo llevó a que el Señor le confrontara y le cuestionara duramente, pero también le juzgó por el tipo de vida que llevaba. Por lo tanto, pues Dios pone al descubierto el corazón de Caín. Le dice Dios: mira, Caín, el pecado está en ti. Tu desobediencia, tu rebeldía, dice mucho de lo que tú eres. Y te quiero mostrar que no puedes ocultarme absolutamente nada, porque yo he examinado tu corazón a profundidad.
he visto las intenciones de que pudiendo esforzarte más, pudiendo conseguir lo que yo pedía para la ofrenda, no te esforzaste para conseguirlo tú y me trajiste una ofrenda que yo no quería. Tú no tienes un corazón dispuesto para atender lo que yo quiero. De manera que tu ofrenda, tu servicio, no me es para nada agradable. Por eso lo rechazo. Y es que todos nosotros pues hemos escuchado, hemos leído ya en diversas ocasiones el pasaje que dice que engañoso es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. De manera que toda vez que nuestros actos estén bien fundamentados, que estén bien dirigidos a la voluntad de Dios, serán bien recibidos. Pero por el contrario, si el servicio que se está realizando no tiene como prioridad atender la voluntad de Dios, será digno de rechazo. Puede ocurrirnos algo muy similar como lo que le ocurrió a Caín. Caín se sentía seguro, pensaba que lo que ofrecía de alguna manera tenía que ser bien recibido. No se daba cuenta del error en el que estaba. Su corazón de alguna manera estaba entenebrecido por su pecado. No debemos de pensar que hay obras que están dirigidas a Dios y que hay otras obras que están dirigidas a los hombres. Porque si pensáramos así, este pensamiento nos llevaría o nos involucraría a tener una visión dualista. Nosotros claramente hemos tenido ya el tiempo necesario para estudiar y saber que debemos de evitar y de alejarnos de toda visión dualista, porque una visión dualista atiende y sirve a dos amos, a dos polos opuestos. Nuestra comunidad eso lo sabe de sobra, porque a lo largo de este tiempo se nos ha inculcado un pensamiento integral en el que consideramos que todas nuestras obras, todo nuestro servicio que le damos a Dios, debe de entrar en el marco de su soberanía, desde los actos más pequeños hasta los más complejos, desde los más cotidianos hasta los más apartados. En todo momento y en todo lugar, nuestro servicio debe de ser dirigido y controlado por la soberanía de Dios. Volviendo al pasaje leído, que hicimos la lectura en Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 31, vemos que una vez muerto Nabucodonosor, Belsasar su hijo toma su lugar. Pero el pasaje describe que Belsasar no tuvo la capacidad requerida para desempeñar el servicio que le había sido encomendado. Sintiéndose poderoso, sintiéndose confiado, siendo negligente, vivía como quería. De manera que todas las obras que desempeñaba Belsasar no estaban dirigidas para el servicio de Dios. Lejos estaba de este cometido. Por eso es duramente confrontado, porque además de ser voluntarioso, no estaba dispuesto a humillarse. Por eso es cuestionado. Y tú, su hijo Belsasar, no has querido humillar tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, y diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, pero al Dios en cuya mano está tu vida, nunca has querido honrar. Tal parece que Belsasar tenía el pretexto perfecto o la estrategia perfecta para evadir
lo que Dios quería. Concretamente, Dios entonces está rechazando a Belsasar porque no quiso humillar su corazón. Nunca quiso reconocer que su servicio carecía de los fundamentos que a Dios agradaban, hasta que Dios, pesándolo en balanza, le halló falto en muchos sentidos de su vida. Y esa misma noche, dice la Escritura, que fue reclamada su vida, fue muerto. La vida le fue reclamada por aquel que la da. Entonces, esto nos hace pensar qué es lo que se requiere para que podamos entender mejor la naturaleza de nuestro servicio. Ciertamente, la respuesta es muy amplia, pero en concreto podríamos decir que necesitamos conocer de la motivación religiosa escritural. Hemos sido creados por Dios, pero hemos caído en pecado y gozamos de la redención por la gracia de Dios. Que para nosotros también hay un mandato cultural que cumplir y en el cual debemos de trabajar con gran ahínco, siendo diligentes y perseverantes en todas las cosas, sobre todo en aquellas que son fundamentales. Y es que, ya lo dijo un hombre muy representativo en nuestra línea de pensamiento, que en lo fundamental debemos estar unidos. En todo lo que es fundamental debe de haber unidad. Ahí no debe de haber cabida para la fragmentación o para la pluralidad. En las cosas fundamentales no debemos de prestarnos para la pluralidad. Ahí debe de haber unidad. Porque pensemos por un momento que todo nuestro servicio va a dejar un recuerdo en la memoria de nuestro prójimo. Todos vamos a dejar algo a nuestro paso. Esto ya nos debe de hacer pensar qué naturaleza tiene el servicio que prestamos. Estamos dejando un ejemplo, estamos dejando una herencia, pero ¿qué tipo de herencia estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿En qué nos habrán de imitar? Debemos entonces de hacer conciencia de los desvíos que hay de nuestra parte, porque apenas descuidamos del oficio en el que Dios nos ha puesto y el enemigo se hace presente para que con prontitud entorpezca nuestro débil servicio. Y sabiendo que nosotros nos relacionamos primeramente con Dios y posteriormente con nuestro prójimo, debemos estar muy atentos porque Satanás aprovecha cualquier oportunidad, sobre todo cuando empezamos a descuidar el oficio en el que Dios nos ha puesto. Cuando el fundamento de nuestras obras se despega de Cristo, pierde valor y descuidamos los objetivos de nuestra mayordomía. Lo repito, cuando el fundamento de nuestras obras se despega de Cristo, pierde valor y descuidamos los objetivos de nuestra mayordomía. Y una vez que esto ocurre, empezamos a servir a Dios por costumbre. Nuestro servicio se empieza a transformar. Al principio, cuando Dios llega a nuestra vida y toca nuestro corazón, hay ciertamente un gozo en nuestro corazón, hay un gozo, una alegría, porque el Señor en su grande misericordia nos ha llamado. Y el servicio que desempeñamos en principio ciertamente carece de dirección, porque todavía no pasamos por ese desarrollo, por ese crecimiento, que en lo posterior vendrá, pero al principio le servimos con mucho gozo. Sin embargo, el pecado va transformando nuestro servicio y la legitimidad con la que le servimos a Dios y a nuestro prójimo empieza a cambiar. Esta entrega se empieza a transformar en algo común, en algo irrelevante.
y aquello que era importante al principio se empieza a dejar de lado, se empiezan a olvidar los fundamentos. Ya nuestro propio servicio, la propia costumbre de nuestro servicio nos empieza a cegar y no nos damos cuenta que atrás hemos dejado los fundamentos. Un hombre así no se puede dar cuenta de que ahora su servicio se empieza a transformar en algo individualista. Y el problema del individualismo es que viene siendo un enemigo silencioso para formar una comunidad que estreche lazos y que camine con fuerza y con firmeza. El individualismo no es conveniente para nuestra comunidad. El cristianismo debería de estar muy al pendiente de cuidar que este enemigo tan sutil entre, porque va transformando los corazones de los creyentes. Una vez que el individualismo toca el corazón de los creyentes, se deja de tener visión, se deja de trabajar en común, se deja de tener en común todas las cosas y se deja de trabajar para un mismo fin. El individualismo es un enemigo muy silencioso, pero muy dañino, porque va fragmentando la visión del creyente. Va propiciando que ahora ya no se trabaje para un mismo fin, sino que ahora haya proyectos personales, que haya mini proyectos dentro de una comunidad. Entonces, como creyentes, tenemos que ponernos a pensar, ¿cuántos hermanos de diversas iglesias corren el riesgo de servir así? ¿Cuántos hermanos están programados para servir por costumbre? Están dentro de sus iglesias, pero como si no lo estuvieran, porque están físicamente, pero de corazón están apartados. Llegan, cumplen y se van. No interesa el proyecto principal, sino lo único que interesa es ese mini proyecto. Eso lo ha ocasionado el individualismo. Esta situación tan delicada le empezó a ocurrir a la iglesia de Éfeso. Se dice que quienes se han dedicado a revisar detalladamente las cartas del apóstol San Pablo han encontrado que la carta a los Efesios es una carta ciertamente muy hermosa, pero han encontrado que es una carta con muy buena fluidez. Tal parece que el apóstol San Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso con una cierta naturalidad, parece que todo camina bien y pareciera que no hay un reclamo en específico que hacerle, sino solo advertencias en cuanto al Evangelio. Sin embargo, 40 años después aproximadamente, Juan, el discípulo amado, tiene otra apreciación en cuanto a la manera de conducirse de la iglesia de Éfeso. Para entonces Juan ha observado algo, ya la iglesia cambió, el servicio que presta se ha transformado. Vamos a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 2. En los versículos del 1 al 5. Le voy a dar lectura y si me pueden seguir con la vista. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Es decir, en principio vemos un reconocimiento de la labor. Se está mencionando el servicio por el que ha pasado la iglesia de Éfeso. Dice el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, no ha sido fácil, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí viene eh, el reproche fundamental que le hace Juan a la iglesia. Pero recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, ahí está el consejo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Finalmente vemos ahí la advertencia. Cuando se sirve entonces por costumbre, se olvidan los fundamentos. El parecer comprometido, el parecer cumplidor, puede resultar hasta cierto punto una apariencia. Pero nosotros sabemos que la verdadera naturaleza de nuestro servicio solo puede ser evaluada a profundidad por Dios. El discípulo amado está haciendo una observación muy precisa. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso, mira, tu servicio ya tiene otra motivación, ya no es la misma que tenía al principio. Le dice, tú has caído en un servicio quizá ya por costumbre, por cumplimiento, por conveniencia. Por eso tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De manera que cuando Dios evalúa nuestros corazones, quedamos al descubierto y nuestro servicio es plenamente observado. Ahí no podemos dar otra versión de nuestro servicio. Ahí es descubierta la naturaleza de nuestro servicio, cuando Dios pone el ojo en nuestro corazón. Por eso debemos pensar, ¿qué fundamento tiene el servicio que le damos al Señor y a nuestro prójimo? ¿Cuál es la motivación que nos mueve para cuidar de estas dos relaciones fundamentales? ¿Qué es lo que nos mueve a seguir trabajando en los proyectos de nuestra comunidad? ¿Qué naturaleza tiene el servicio que prestamos en las distintas instituciones en las que nos movemos? En la familia, en la iglesia, en la escuela, en la empresa, en el mismo Estado. En todas estas instituciones tenemos oportunidad para servir al Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Por otra parte, ¿qué sucede cuando no somos movidos por el Espíritu Santo? Esto ocasionará inevitablemente un estancamiento, porque el corazón deja de estar inquieto por las cosas fundamentales. Ya no interesa buscar la sabiduría. Ya no interesa entonces relacionarme con aquel que procura la sabiduría. Quienes creen que se puede servir así, carecen de dirección. Su enfoque se vuelve personal. Por lo tanto, no van a poder tener una visión para pensar con la mente de Cristo. Si nuestros actos no son movidos por el Espíritu Santo, quedarán alejados del sentir de Cristo, porque ya no nos está motivando Él. Ya ahora la motivación está basada en la costumbre o cualquier otro factor. No debemos de pensar que un servicio así es mejor que el que ni por eso lo hace. Pensar que, bueno, de no servir a servir siquiera por costumbre, resulte mucho mejor. Resulta que no es así. Y lo sabemos porque ese no fue el sentir de Cristo cuando obedeció al Padre.
Esto no fue el sentido por el cual Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz. La motivación del Padre al enviar a su Hijo fue porque nos amó, y nos amó primero, para vernos incluidos en su Hijo amado, para salvación y vida eterna. Cristo no murió por costumbre, lo hizo en plena obediencia y en plena santidad, por obediencia a su Padre. En cuanto al servicio, por conveniencia. La conveniencia es otro factor equivocado por el cual algunos creyentes suelen servir a Dios. Tal parece que se ve la vida cristiana como algo rentable, en el sentido de que se piensa que al adoptar la vida cristiana vamos a poder estar libres de tentaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con moralidad. Se piensa que de andar en el cristianismo es mejor porque de alguna manera uno queda librado de andar en malos pasos, de que los hijos se desvíen y tomen caminos equivocados, de que los nietos anden adoptando y abrazando todo pensamiento cultural. De manera que se utiliza el cristianismo para retener a los familiares o para apartarlos de ciertos vicios. Ven el cristianismo como un buen método moralista. Se piensa que con él se puede uno librar de una dudosa moralidad. No lo ven como un privilegio que Dios haya llamado a su servicio, y no por méritos nuestros, sino que Dios, habiéndonos amado primero por su gracia y misericordia, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso no es bueno que se predique en las iglesias con el objetivo de presentar el Evangelio como algo conveniente. Muchos manejan así su predicación. Comparten el Evangelio eh, presentando falsas esperanzas de decir, si vienes al Evangelio, si vienes a la iglesia, tus hijos no andarán en malos pasos, o tú mismo no andarás en malos pasos. Pero predicar el Evangelio o utilizar el Evangelio para estos fines está mal, y Dios aborrece ese tipo de Evangelio, porque ahí entonces se ha perdido el objetivo por el cual se comparte el Evangelio. De manera entonces que no se debe de compartir el Evangelio por razones equivocadas. A Belsasar se le dijo, tú has de ser quitado de tu servicio. Tu actitud, la respuesta de tu corazón me ha deshonrado, y serás sustituido por Darío, un hombre que ya estaba entrado en edad, que quizá pudo haber pensado que Darío ya no estaba en condiciones de hacer frente, pero este fue el cambio que le plugo a Dios. Y en ello nosotros recordamos que Dios pone y quita a quien Él quiere. En este actuar vemos que los actos de Dios eh, caminan en plena santidad, que todo el actuar de Dios es en plena santidad y que de ninguna manera es arbitrario en poner o quitar a quien Él lo tenga previsto. Por eso nosotros podemos estar confiados de que todos sus propósitos están en el marco de su santidad. Eso debe de traernos paz y tranquilidad, porque Dios siempre se conduce en plena santidad y justicia. Y es que Belsasar no dio el servicio que se esperaba, y no pudo hacerlo porque nunca tuvo el corazón humillado y dispuesto para reconocer que actuaba según sus propios principios. Por eso repetimos que es fundamental para todos nosotros que nos humillemos a Dios,
que como hijos suyos adoptados en Cristo, tengamos un corazón dispuesto para humillarnos y que si nos cuesta trabajo, doblemos nuestra rodilla para pedírselo, que nuestro servicio sea movido por una auténtica relación con Él, que no nos muevan otros factores, sino un verdadero deseo de vivir para Él, que cada pequeño acto, por sencillo que parezca, lo tengamos presente pensando en que lo hacemos en su nombre. Finalmente, en cuanto al servicio verdadero, este estará caracterizado por un proceder de un corazón plenamente humillado, transformado, cuya entrega es visible y arrojará frutos porque serán prosperados. Cuando un corazón ya está preparado para poder servir en este contexto, es donde nos gozamos ver que alguien ya tiene un corazón con esa disposición. Un corazón así va a ser capaz de comprender para qué sirve al Señor, porque pensará en el reino, se fijará metas en Él, cuidará los proyectos, se gozará, será paciente, sabrá qué pedir, resistirá las pruebas, se afianzará más, sabrá elegir, reconocerá sinceramente, será agradecido, anhelará la sabiduría, no malgastará su servicio, verá límites, será clemente y sabrá guiar a otros. En consecuencia, su servicio va a ser efectivo en todo tiempo y en todo lugar. La palabra tekel que vemos en el pasaje que leímos y algunas otras más, no sabemos en qué idioma fue escrita. Esta palabra ciertamente nos es desconocido el idioma, incluso a los mismos caldeos no pudieron descifrar en qué idioma estaba escrita, de manera que, reconociendo la capacidad de Daniel, se le manda llamar para que revelara el significado. Y tekel quiere decir, como ya hemos leído, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué sucedería si nosotros fuéramos pesados en balanza? ¿Qué sucedería si nuestro corazón fuera evaluado? Desde luego que el Señor sabría la naturaleza de nuestro servicio. Nuestro corazón sería observado ante la mirada penetrante de Dios. Ahí ya no podríamos ocultarle nada. Ante su cuestionamiento, no podríamos engañarlo con nuestro mejor argumento ni con nuestra mejor artimaña, porque Dios estaría tratando con lo profundo de nuestro corazón. De ahí que por eso elegí esa imagen del corazón visto con una lupa muy de cerca. En lo porvenir, será muy duro escuchar el siguiente cuestionamiento. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Sería mucho mejor escuchar, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ver un último pasaje en primera carta a los Corintios 3. De los versículos 11 al 15.
Le voy a dar lectura y me siguen con su vista. Primera carta a los Corintios 3, de los versículos 11 al 15. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien no edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje nos está queriendo decir que el objetivo de nuestra vida cristiana lo debemos de tener muy presente. Ciertamente este último versículo habla acerca de la salvación, pero cuando enfrentemos esa realidad posterior, el Señor va a examinar todas nuestras obras. Va a decir, verdaderamente me ha servido, trabajaste, estuviste en mi obra, pero ahora quiero mostrarte tu corazón. Voy a abrir tu corazón, voy a desnudar tu corazón para que veas cuál fue la naturaleza de tu servicio, cómo te conduciste durante todo este tiempo que me serviste. Y allí el Señor va a cuestionar la naturaleza de cada uno de nosotros y del servicio que le prestamos. Por eso decía al inicio que allí no se va a poder dar otro argumento. Ahí no vamos a poder enredar con ningún cuestionamiento a Dios. Ciertamente seremos salvos, pero va a haber ese momento en el que nuestro corazón va a ser evaluado. ¿Tenemos entonces presente el objetivo o lo hemos perdido? Porque la naturaleza de nuestras acciones van a ser evaluadas. Eso no lo vamos a poder evitar. Amados hermanos, roguemos al Señor que nos haga entendidos a su palabra, que no vacilemos más ante su reprensión, que la humillación es un mandato a cumplir, porque si no lo vemos desde ahora, seremos confrontados en una realidad posterior de la cual tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Que Dios bendiga a su Hijo.